¿Qué tal? Mucho gusto de estar nuevamente con ustedes y compartir una cápsula de crecimiento más. Estamos hablando acerca de fe. Hemos tenido tiempos especiales con el Señor y compartiendo con mi esposo en la iglesia, le hemos enseñado a usted y a los hermanos que congregan que somos portadores de fe. Hace algunos días, en una de las enseñanzas, una oyente nos preguntaba acerca de que si la fe solo, yo hablé de que la fe es un don de Dios y que ella tiene la fe como fruto del Espíritu. Y la palabra de Dios, hoy quiero ir mostrando algunas cosas de lo que también nos habla con amplitud la palabra, lo que nos permite el tiempo en los pocos minutos, ¿verdad? La fe, de hecho, en Gálatas 6:22 nos habla de que la fe es fruto del Espíritu Santo. Vemos ahí que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Habla de estos 9 ingredientes del fruto del Espíritu, o como que fuera una naranja que se come, ¿no?, por gajos y que juntos hacen el fruto del Espíritu. Ciertamente la fe está allí enumerada, con el gozo, con la paz, con el amor. Pero también la fe está en Romanos. Y quiero que vaya conmigo también a Romanos. Dice 12:3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquí está hablando de otra cosa, del concepto que tenemos que tener de nosotros mismos. O sea, es un tema diferente, pero al final dice que cada uno piense de sí, o sea, no teniendo más alto concepto de nosotros, sino que pensemos de nosotros conforme a la medida de fe que Dios repartió. Quiere decir que Dios reparte una medida de fe para todos. Y aquí quiero comparar entonces que además de ser un fruto del Espíritu, para explicarle a la hermana que hacía esta pregunta, la fe también es un don de Dios, que dio algo que Dios nos repartió a todos una medida de fe, a todos. Y esto es como el hablar. Casi en lo normal del ser humano tenemos la capacidad de hablar, los seres humanos, de comunicarnos entre nosotros. Todos tenemos esa capacidad. Alguien me podría refutar ahí, pero hay personas que nacieron impedidas para hablar porque son sordomudos o porque son sordos. Bueno, pero ellos ya son en casos especiales. En el común y en lo normal, todos tenemos capacidad de hablar, ¿sí o no? Bueno, es una medida que tenemos todos como la fe, ¿verdad? La medida que Dios repartió como una capacidad de creer. Pero el fruto del Espíritu ya es algo más. Y todavía hay algo más, el don, que vamos a ir más adelante a ver eso. Entonces, hay personas que se dedican a hablar. Usted encuentra hoy en día periodistas, ya no tenemos limitado solo al que escribe, tenemos al periodista de televisión, al periodista de radio que se dedica a voz en off, personas que tienen la capacidad de hablar. Y si algunos sin preámbulo de medios digitales, medios ahora, hay personas que hablan muy bien, que tienen un léxico, un lenguaje, una manera tan buena de hablar que es un deleite escucharlos. Eso quiere decir que esa persona tiene ya un don, ¿no? Igual es la fe en nuestras vidas. Le hablé entonces de que allí hay
una medida que Dios repartió, pero también está el fruto del Espíritu. Y hay una tercera mención en la palabra de Dios que nos habla en 1 Corintios capítulo 12, versículo 5. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas, en todos es el mismo. 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. 9. A otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Y sigue enumerando ahí milagros, géneros de lenguas y otras cosas. Dice que hace el mismo Espíritu, 11, versículo 11. Pero estas cosas, todas estas cosas las hace el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno, en particular, como Él quiere. ¿Quién reparte aquí? El Espíritu Santo. ¿Cómo lo hace? Como a Él le place. ¿Qué reparte aquí? Esos dones. Y entre esos dones, hoy específicamente estoy mencionando la fe. Por eso hablé que la fe, número 1, la primaria que mencionamos, que es manifiesta a todos, dice una medida de fe, la primaria. Está como don del Espíritu Santo, que es la que estoy mencionando, pero también la anterior como fruto. O sea, hay 3 menciones de la fe. Y pudiéramos decir, algunos pueden catalogarlo como niveles de fe. Yo no le llamaría así, sino tal vez manifestaciones de Dios en el creyente, en el ser humano de la fe. Porque hay personas que manifiestan fe de una manera equivocada. De allí ve usted que muchas personas hoy profesan cualquier religión. Y eso quiere decir que en el ser humano está puesta la medida de fe. Le ha dado el Señor la capacidad al ser humano para creer en algo. A veces lo usamos para mal y a veces llega a nosotros la gracia, la misericordia de Dios de encontrar el camino, la verdad y la vida, que es de lo que estamos hablando hoy. Quizá usted estuvo involucrado en un acto de fe, en una fe equivocada, pero la tuvo en otro tiempo. De repente usted encontró a Jesucristo como Señor y Salvador y encontró la verdad, el camino y la vida. Que esa es la fe que necesitamos para salvación, que también la menciona la palabra. Así que estudiar acerca de fe es bien amplio. En Efesios capítulo 2, versículo 8, dice, porque por la gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Por fe, dice, no por nosotros, sino es don de Dios. La fe es un don de parte de Dios que nos da a los seres humanos, a los hombres, al ser humano. Entonces, mi amada hermana que hiciste esta pregunta, me bendice poder responder y dejar un poquito más amplio el tema de la fe. Tiene mucho que estudiar y las cápsulas que estamos dando son cortas y espero que esto bendiga tu vida y bendiga la vida de los demás oyentes, porque así podemos tener amplitud y claridad. Ciertamente el tema de la fe no lo podemos razonar. La fe es cuestión del espíritu. Siempre ha habido un poco de lucha en el ser humano en cuanto a la fe y la razón. Pero si nosotros le añadimos a la razón el pensamiento de que tenemos que ir hacia la verdad, el camino y la vida, adoptamos fe a la razón y vamos a tener claridad en muchas de las cosas que encontramos como
dudas o incertidumbres en la creación, en la naturaleza, en la historia, etc. Porque Dios hizo todo lo que hoy existe, hizo los cielos y la tierra. Y si nosotros ya tenemos eso impregnado dentro de nuestro corazón y le añadimos razón, le añadimos ciencia, vamos a tener una riqueza de conocimiento tremenda. Escuchaba yo a un matemático que decía él que no entendía cómo, un matemático cristiano, cómo es que estudiando cálculos y cuestiones del universo, números y todo, no pueden lograr entender cómo una creación tan perfecta no puede venir de una casualidad. Tiene que venir de una mente prodigiosa, de una mente superior que solo puede ser la mente de Dios. Me impactó mucho el comentario que le hacía en una conferencia de científicos. Y dije yo, qué tremendo poder oír a gente que ya está en niveles altos, poder profesar esa fe, poder declararla en esos medios. Qué bendición poder responderte, mi amada hermana, y desafiarles a crecer en esa medida de fe que Dios nos ha dado. Es nuestro trabajo, ya es lo que hace cada uno con su medida de fe, no es cosa de que solo Dios lo va a hacer crecer, es cuestión de que nosotros lo hagamos crecer. Inclusive el Señor Jesucristo en su trabajo ministerial en la tierra no empezó a trabajar, a hacer los milagros, a ver el mover de la manifestación de Dios en su vida, del Padre en su vida de manera prodigiosa de un solo. Usted ve la manifestación de los milagros. Él empezó haciendo un milagro cuando convirtió el agua en vino. No resucitó a un enfermo, a un muerto primero. Eso fue un milagro que sucedió mucho tiempo después de haber empezado su ministerio público y de haber tenido otros milagros en el camino. Otra cosa curiosa en cuestión a fe, usted va a encontrar en la palabra y en los evangelios que entre los fariseos no había manifestación de fe. Eran personas muy doctas, se sabían la ley, se sabían todo lo que estaba escrito, obedecían las leyes que estaban escritas, pero no había en ellos fe. Por eso es que no le creyeron cuando vieron al Hijo de Dios entre ellos, no le creyeron porque no hubo fe en ellos. No quiere decir que el religioso, que el docto en la palabra tenga fe. El saber la palabra no quiere decir que tenga fe. Claro, la palabra dice, el Señor nos habla de que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Son complemento. Y va a venir fe, va a crecer tu fe conforme viene la palabra. Pero ya está la fe ahí. La fe ya está, y cuando viene la palabra, la fe es alimentada por la palabra. Pero si tenemos solo palabra sin fe, no hay revelación, no hay transformación. Yo encuentro y sé de hombres y mujeres doctos en las escrituras, teólogos de profesión, gente de la teología, se pasan a los idiomas, a la arqueología y les fascina el tema, pero sin revelación, sin transformación en sus vidas, sin victoria, sin rompimiento de cadenas. ¿Por qué? Porque no hay fe. Entre los fariseos, Jesús no pudo hacer ni un solo milagro. ¿No encuentra usted en ninguno de los evangelios, en las escrituras, que el Señor hizo algún milagro en la vida de los fariseos? Con el único que pudo conversar fue con Nicodemo. Y Nicodemo, a pesar de ese encuentro que tuvo con él, la explicación que le pidió al Señor acerca del nuevo nacimiento quedó así un poco en el aire, porque no hubo en él la decisión de abrirse totalmente al Señor por el estatus en que él estaba. Así que
seamos propicios, abiertos a crecer en la medida de fe que Dios ha repartido en nosotros. Y si tú tienes ese don de fe, dice, adminístralo para beneficio tuyo, pero también para beneficio de los demás. Comparte tu fe con los que están a tu alrededor. Bendice la vida de tus seres queridos compartiendo esa fe, estudiando la palabra y enseñándola a otros para que puedan creer en el que nos ha salvado, en aquel que es la verdad y la vida, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Espero haber llenado tus expectativas con esta respuesta y con esta amplitud en el tema. Que Dios te bendiga. Por hoy me despido sin antes orar. Gracias, Señor, por este tiempo hermoso. Gracias, Señor, por tu palabra que nos va dando luz y nos guía a toda verdad. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de los que están conectados en esta hora y te ruego que tu palabra sea sustento para esa fe, Señor. Fe que necesitamos para crecer, para avanzar en nuestra vida espiritual, para ver tu mano poderosa obrando en nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Por hoy les bendigo en nombre de Jesús, y si esta cápsula de crecimiento fue de bendición para tu vida, suscríbete y comenta, por favor. Nos dejas un comentario, una duda, una pregunta, con gusto te responderemos. Comparte este video y que tengan muy buen tiempo en el Señor. Hasta luego.